Súper buenas amigos, hoy vamos a ver lo fácil que es reparar el pedal de arranque de una scooter que no funciona correctamente. A veces el pedal queda como bloqueado, como si no encajara bien o no vuelve a su posición inicial, lo cual nos dificulta o incluso no nos permite arrancar la moto. El pedal o pata de arranque es un simple engranaje de dos piezas que encaja en el piñón de arranque y al dar la patada mueve el cigüeñal para crear la primera chispa y así arrancamos la moto. En este caso, como veis, el pedal no funciona bien y se queda trabado al usarlo, pero no os preocupéis que con este vídeo lo vamos a solucionar fácilmente. Lo primero que haremos será quitar la tapa donde va conectado el engranaje, que es la que cubre toda la transmisión de la scooter. Tiene varios tornillos alrededor que la cubren, así que hay que sacarlos todos. Una vez todos fuera, sacaremos con cuidado la cubierta, así sacaremos también con ella el pedal de arranque. Aquí vemos el sistema de arranque, que son estas dos piezas dentadas que hacen el engranaje con el piñón de arranque en el variador. Para que os hagáis una idea, ese engranaje al dar la patada sale y encaja con esta arandela de arranque de aquí. Y así, con la fuerza mecánica de nuestro pie, encendemos la moto. ¿Veis? El engranaje al dar la patada sale y encaja con el piñón de arranque que va en el variador. Para que lo veáis, si encendemos con la batería, hace lo mismo, pero a partir de este engranaje de aquí delante. Sale y encaja estos dientes haciendo el mismo resultado, moviendo el piñón de arranque y encendiendo la moto. Y manos a la obra, lo que normalmente pasa es que este engranaje se ensucia y se desencaja con el tiempo y el uso, y ya no funciona bien o se encalla. Lo que tenemos que hacer es encargarnos de que vuelva a estar en perfecto estado. Lo que haremos será limpiarlo bien con desengrasante, un cepillo y un trapo para quitar toda la suciedad y toda la grasa que pueda haber y que será mucha. Una vez limpio, comprobaremos que encaja todo bien y los muelles están en buen estado y correctamente colocados. Entonces lo engrasaremos todo de nuevo para que todo encaje sin fricciones. Si queréis podéis desmontar el engranaje, ya que es muy fácil que se quede suciedad entre medio de las ranuras. Y en este punto lo volveremos a montar asegurándonos de que las piezas encajan, los muelles funcionan correctamente, está todo limpio y el engranaje encaja y se mueve sin problemas. En este punto veríamos si alguna pieza estuviera dañada, lo veríamos fácilmente y tocaría cambiarla. En este caso, como todo está en buen estado, le pondremos solo algo de grasa. Podemos usar cualquier tipo de grasa general para engranajes o maquinaria. Lo pondremos de manera abundante por todas las zonas en movimiento, ya que es metal con metal. Como he dicho, lo pondremos entre los dientes, que tocan entre ellos, y sobre todo también en este muelle de aquí. Y ahora ya sí comprobaremos que todo funciona de manera correcta y sin encallarse. Tenemos que notar que el engranaje que va al variador sale al mismo tiempo que rota y que lo hace sin fricciones. Para probarlo antes de montarlo, el truco es poner presión con el dedo, así como veis, hacia adentro para que haga su movimiento natural. Si todo encaja y funciona correctamente, ya solo nos queda volver a instalarlo. Instalar correctamente la junta de goma o de papel que suelen llevar para sellar la tapa para que no entre agua y suciedad. Y volveremos a poner todos los tornillos apretándolos de forma progresiva. Esto significa que primero los apretaremos todos un poco y los iremos apretando progresivamente. Y así de fácil ya tenemos el engranaje del pedal de arranque mecánico listo para usar. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias, hasta la próxima.